Un cordial saludo a toda la comunidad jurídica, en especial a los amigos de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos ICACAL y del canal Tribuna Constitucional. Esta aula abierta, como la hemos denominado y que tiene una frecuencia semanal, generalmente los días jueves, los días viernes, es para poder tener este vehículo, poder tener esta comunicación acerca de diversos temas, sobre todo si están ligados con la oferta académica que ICACAL le brinda a ustedes. Claro está que ya hemos tomado hace varias semanas, hace varios meses también, el tema de la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, debido a que estamos en un derecho jurisprudencial, en el que de alguna forma la jurisprudencia se superpone a la norma, que a veces esta norma va a ser interpretada o a veces sobreinterpretada y hasta algunas veces desautorizada por la jurisprudencia constitucional. Por eso es tan importante. Y así como lo hemos desarrollado en el área administrativa, lo hemos desarrollado en el área procesal, en el área laboral, en el área económica, el día de hoy aterrizamos en la parte del derecho civil. Si quisiéramos darle algún rótulo a estos 30 minutos que vamos a tener de conversación, es definitivamente la constitucionalización del derecho civil. El derecho civil que de alguna manera viene a ser con seguridad aquella disciplina que viene a la saga en el ámbito de la constitucionalización. Mejor dicho, si es que nosotros tuviéramos un medidor de la intensidad, cómo influye la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en las diferentes parcelas del derecho, en los diferentes ámbitos, con seguridad, donde tiene una menor injerencia, una menor influencia, donde no encontramos sentencias abundantes, donde no hay, un precedente constitucional claro sobre el tema relativo al ámbito civil, es justamente en esta área. Y esta área, el área del derecho civil, tanto patrimonial como extrapatrimonial, si bien es cierto, forma parte del ámbito de la constitucionalización. Cuando nosotros hablamos de aquello que han señalado ya varios autores, del efecto irradiación que va a tener el tema constitucional, insisto, en todos los rincones del derecho, con seguridad es en el ámbito civil donde tiene tiene una influencia más tenue, sin embargo, igualmente importante. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos, ya para entrar al tema de fondo, ya para comenzar con este ámbito de la constitucionalización del derecho civil, ¿por qué esa intensidad baja del ámbito constitucional en el ámbito civil? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque estamos hablando de una relación horizontal. Generalmente la protección constitucional, generalmente el paraguas, generalmente el escudo constitucional viene a raíz de una relación vertical, como es la relación que, por ejemplo, se da en el ámbito administrativo, como es la que de alguna manera se da en el derecho penal. Si bien es cierto, hoy con el sistema acusatorio se da una relación horizontal, pero al otro lado está el Estado, al otro lado está la Fiscalía con todos sus recursos, con la policía, y además está en juego la libertad. O, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral o previsional, donde siempre el indubio pro operario, donde el hecho de que una persona ya no esté en el apogeo de su vida, sino esté en el perigeo, en el colofón de su vida, hace que la protección sea más necesaria y notoria. En cambio, cuando hablamos del derecho civil, hablamos de una relación horizontal, que, atención, mientras cada una de las partes, vamos a colocar lo más frecuente, que son los contratos, donde cada una de las partes contratantes cumpla con lo que le corresponde, difícilmente vamos a encontrar ahí una controversia. El maestro Alvarado Belloso utiliza un ejemplo que es muy nítido para representar la importancia del proceso, para representar o tratar de graficar y romper el mito de que el proceso viene a ser un muñón, viene a ser un apéndice del derecho civil, es decir, se le llama, ¿no?, como una rama formal. Él dice, ¿no?, en toda conferencia, al momento de venir aquí, quise comprar un caramelo.
Me detuve, yo ya sabía cuánto costaba el caramelo, le entregué la moneda, la otra persona me dio el caramelo y sin decir una palabra celebramos un contrato perfecto. Ninguno de los dos se puso a reparar que era un contrato bilateral de prestaciones recíprocas, inalagmático, para querer referir de que en el ámbito de las relaciones humanas, insisto, sobre todo en las contractuales, si cada uno hace lo que le corresponde, muy difícilmente va a requerir una tutela. Y en caso de requerir una tutela, generalmente la tutela ordinaria. ¿Cuándo ingresa la tutela jurisdiccional? Y aquí es donde viene la segunda razón. Si bien es cierto, la primera, que es esta relación horizontal que se tiene en el derecho civil, debe ser la primera explicación a por qué no esta suerte de control constitucional se hace con tanta frecuencia o con tanta intensidad. Por otro lado, es necesaria. El hecho de que no se haya dado ni en la contundencia ni en el número que se ha dado en otros ámbitos, ¿no? En el penal, en el administrativo, en el laboral, en el previsional, no quiere decir que no sea necesaria. Claro que es necesaria. Recordemos, el Código Civil, por ejemplo, es una de las denominadas normas constitucionalizadas. Entendiendo, insisto, entendiendo por norma constitucionalizada aquella norma que es preconstitucional. El Código Civil es del año de 1984 y la Constitución es del año de 1993. No son solamente los 9 años de diferencia, sino es la diferencia en la concepción que se tiene del mundo y del derecho. Código Civil, que entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984. Todavía estábamos en plena Guerra Fría. Todavía no caía el muro de Berlín. Todavía no llegaba la perestroika, la Unión Soviética todavía estaba consolidada, Alemania estaba dividida, el socialismo seguía siendo una alternativa importante al capitalismo. Y otra cosa es la Constitución de 1993, ya con un liberalismo, ya con todo abierto, y entonces, me refiero al mundo económico, y entonces a partir de allí es que vamos a encontrar algunos desencuentros, sobre todo si cuando se dice que la gran diferencia entre la Constitución de 1979, que fue la que prohijó al Código Civil de 1984, y la Constitución de 1993 es la parte económica. Entonces ahora podemos entender por qué, por ejemplo, el Código Civil tiene regulaciones que sencillamente no calzan con el modelo económico, con la fórmula económica de la Constitución vigente. Fíjense ustedes cómo se realiza, digamos, la división de los bienes, ¿no? La división de los bienes se hace como hace 2000 años en Roma, bienes muebles y bienes inmuebles. O cómo es necesario la comunicación, para que recién a partir de ahí, la comunicación de que se ha cumplido el plazo de la obligación, para que recién a partir de ahí se vaya a constituir la mora. O por ejemplo, ¿no? la gran novedad del Código Civil fue el reconocimiento del concubinato. Entonces, cuando nosotros vemos que algunas de las instituciones que establece el importante Código Civil que tenemos, ¿no? En su momento innovador, en su momento marcó toda una época, pero tuvo, si quieren ustedes, una muerte prematura, tuvo una vida corta, debido a que todo cambió. Y entonces a partir de allí podemos entender de que hoy, entre los artículos, tiene 2122 artículos el Código Civil, sin contar el título preliminar, 2122, más de 500 ya han sido derogados, tanto de manera expresa como de manera tácita. No, sin embargo, sigue siendo la norma que regula la vida de las personas desde antes del nacimiento, con la protección al concebido, hasta después de la muerte, con la regulación del derecho de sucesiones. Pero no solamente es que el código es de 1984, sino que su proceso, digamos, el proceso de gestación que tuvo es bastante largo. No comenzó con la intención de ser un nuevo código, no. Simplemente comenzó con la intención de una reforma, una comisión reformadora del Código Civil de 1936, que comenzó su desarrollo hacia 1965. Y ya sabemos cómo son estas comisiones reformadoras. No solamente son ad honorem en la mayoría de casos, sino que al estar formado por profesionales importantes, pues seguramente tienen una serie de compromisos profesionales y personales que atender. Entonces, no es de una gran velocidad o de una gran dedicación. A esto hay que sumarle
que el 3 de octubre de 1968 hay una ruptura del orden constitucional y durante 12 años se vivió durante una dictadura militar. Todo esto hizo que esta comisión reformadora se frenara. Cuando retorna la democracia y quiere retornar esta comisión reformadora, ya hay una nueva constitución, la constitución de 1979. Entonces es lógico, ¿para qué actualizar un código civil de 1936, anterior a la Segunda Guerra Mundial, con otro mundo, pero que además respondía, era tributaria de la Constitución de 1933? ¿No? En cambio ahora venía la Constitución de 1979 y había que adecuarla. Y así nace el Código Civil del 84, insisto, con un envejecimiento prematuro. Un envejecimiento prematuro por algo de que no hay responsabilidad en los legisladores, no hay responsabilidad en los autores. Cuando nosotros solemos escuchar determinadas críticas, cuando por ejemplo se dice que el título preliminar del Código Civil tiene normas procesales, pues es absolutamente comprensible, porque la norma procesal civil, claro está, era de 1912. El Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles era de 1912. El tiempo casi de la Belle Époque, ¿no? El tiempo el año en que se hunde el Titanic, de tal manera que, en definitiva, es bueno entender que estas circunstancias, estas situaciones que se presentan, hablan de que cada legislador, de que cada generación reguló o estableció el derecho según lo que veía en ese momento. Entonces, claro que se hace necesario. Claro que se hace necesario no solamente por este cambio que ha tenido el Código Civil, que repito, no convivió en sus inicios al menos con un código procesal que le sea contemporáneo. Debe ser por eso que a lo largo de esos más de 2000 artículos que hemos mencionado, el Código Civil menciona 555 veces la palabra juez. Pues eso de allí tenemos que analizarlo, ¿no? Y por último, porque el Código Civil, como no podía ser de otra manera, también está señalado con una serie de normas que son en su conjunto los llamados conceptos jurídicos indeterminados. Cuando dice el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, cuando dice que no será válido el acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres, si bien es cierto, ya se establece un límite a la autonomía privada, lo que antes era llamada la autonomía y la voluntad. Si bien es cierto, hay un límite, seamos claros, ¿qué cosa es el orden público? ¿Qué cosa se puede entender por buenas costumbres? Definitivamente hoy, de una generación a otra, es una visión distinta que se tiene. Uno ve a los adolescentes, ni siquiera a los adolescentes, a los jóvenes, ya para ser adultos, que no saludan buenas tardes, saludan con el hola. Y definitivamente tienen, no solamente en su vocabulario, sino en su conducta, inclusive en su pensamiento, tienen definitivamente un mayor diámetro de giro para poder reconocer y en algunos casos aceptar circunstancias que a los mayores ya se nos hace difícil. Entonces de eso se trata. Cuando nosotros decimos, vamos a desarrollar el curso Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en Derecho Civil y Derecho de Familia, lo que estamos diciendo es que vamos a sobrevolar el Código Civil. Código Civil desde el título preliminar hasta su último libro. Y no es una hipérbole, no es una exageración. El título preliminar del Código Civil tiene normas, a pesar de ser un código de naturaleza privada, tiene normas de naturaleza pública que hay que enfocarlas. El Código Civil comienza en su título preliminar cuando nos dice la ley solo se deroga por otra ley, ¿no? Una verdad a medias, una verdad incompleta. El día de hoy ese enunciado es un enunciado muy simplista. Entonces la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha actualizado. O por ejemplo figuras como el abuso del derecho y por qué no el fraude a la ley, que el Tribunal Constitucional las trata en el expediente 58-59 del año 2009, el caso Luzmila Andrea Poma Quispe, en el cual va a definir el abuso del derecho como ese exceso de formalismo que justamente, ¿verdad?, bajo ese disfraz de formalismo realmente se oculta un exceso, ¿no? Lo mismo que el fraude a la ley. En el fraude a la ley es utilizar una regla que es compatible con otra regla, pero que a su vez
esa misma regla es contraria a un principio. Inclusive, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 6 de esta sentencia, va a citar el libro Los ilícitos atípicos de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, donde desarrollan estas dos figuras al lado de también la desviación del poder, ¿no? O, por ejemplo, el tema acerca de la irretroactividad de la ley, que ya de alguna manera nadie se podía imaginar en aquel entonces los efectos retroactivos que pueden tener las sentencias, que en tanto sean sentencias, más bien con un carácter erga omnes, como las sentencias estructurales cuando declara un estado de cosas inconstitucional, como los precedentes constitucionales, o como las sentencias normativas manipulativas, de alguna manera dejan de ser sentencia, o sin perder su naturaleza de sentencia, se convierten en ley. Eso es lo que llamamos el derecho jurisprudencial. Eso es lo que más de una vez hemos dicho que nos parece un exceso de poder, que nos parece contrario al espíritu de un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, esa es nuestra opinión, pero hay que estudiar lo que de alguna manera se da para que cuando sea la crítica sobrepase aquello de que me gusta o no me gusta, no, sino que tenga esa motivación, tenga esas buenas razones para el análisis. Imagínense, si esto se hace en el título preliminar, ¿cuánto habrá que hacer a través, repito, de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional? Definitivamente la más relevante, el tema, por ejemplo, del libro de personas. No solamente hay sentencias respecto del documento nacional de identidad, no solamente sobre su entrega, no solamente que es la representación de la personería jurídica, no solamente inclusive se ha señalado que no necesita estar vigente para realizar, digamos, un traslado al interior del país, etcétera, sino que además sentencias que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, cuando se da el Código Civil y en los años siguientes, en los años posteriores, se aceptaba como una total normalidad, porque se decía, es lo que dice la ley, y entonces había que resignarse. El hecho de que vaya una pareja que por alguna razón no estaba casada y que quieran matricular al menor de sus hijos, digamos, o a la criatura a un colegio religioso, y venía la exigencia del matrimonio religioso de parte de los padres. Eso ya no será más. Atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. O el hecho de que la maternidad o la paternidad, lo que pasa es que la maternidad es advertible, es visible, pero tanto la maternidad como la paternidad era una causal de separación del cadete que quería seguir una carrera policial o que quería seguir una carrera militar, si es que en su formación, repito, se daba el caso del embarazo o el caso de la paternidad. Ni hablar en el ámbito de familia, ¿no? No solamente se ha esclarecido el modelo de familia, no es que solamente el día de hoy se dan las llamadas familias ensambladas, ¿no? Estas familias en las cuales los hijastros se consideran hijos para todo lo que le favorezca, sino que inclusive la posibilidad de presentar habeas corpus cuando uno de los padres, el que tiene la tenencia normalmente, no deja al otro verlo, e inclusive de los padres, pero cuando son mayores, y entonces la actual pareja del padre o de la madre no deja ver a los hijos, ¿no? Que es el caso que se da en el de José Felipe Tudela y Barrera, por ejemplo. Entonces, tenemos circunstancias que en el ámbito de familia inclusive se puede dejar allí solamente lo del Tribunal Constitucional y ver cómo el caso Duque versus Colombia, por ejemplo, ha reconocido como familia, como un concubinato, a una pareja de dos varones, ¿no? Y todo esto, repito, ni por asomo lo ha debido determinar los autores del libro de personas. A propósito, no solamente hablamos del DNI como documento, sino también la importancia del DNI como cuando se da el cambio de nombre, en el caso, por ejemplo, de los transexuales, ¿no? Y en el ámbito de familia, repito, toda una connotación, no solamente de lo que es en estricto el libro de familia, sino además del principio de interés superior del niño. Ya en el ámbito extrapatrimonial, inclusive, tiene relevancia en el ámbito de sucesiones, ¿no? El famoso testamento de don José de la Riva Agüero, que dio ese caso tan sonado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también daremos allí un golpe de vista. Pero si esto se da
en el ámbito extrapatrimonial. Imagínense ustedes lo que se da en el ámbito del patrimonio, tanto en la fuente de las obligaciones, en las obligaciones mismas y en los derechos reales. Definitivamente hay en todo un desarrollo, pero creo que lo podemos concentrar fundamentalmente en lo que va a ser la fuente de las obligaciones, esto es, en el ámbito de los contratos. El ámbito de los contratos, porque es aquí donde va a encontrar el punto tangente con la Constitución. La Constitución, en el artículo 2, inciso 14, establece la libertad contractual. Lo mismo que en el artículo 62. Pero atención, no es que solamente se consagre esa libertad, sino, como ya se ha señalado minutos antes, hay un límite, hay una valla, ¿no? Hay un cerco que viene a ser el orden público. Y entonces, cuando se dan circunstancias así, es que hay que analizar este desarrollo. Por eso, cuando hablamos, repito, del ámbito del orden público, de las buenas costumbres, hay que ver en la celebración del contrato, caso por caso. Por eso es tan importante la casuística, caso por caso, el desarrollo que se ha señalizado, ¿no? Por ejemplo, hay 2 sentencias que entre ellas hay apenas una separación de 23 meses entre una y otra. Es cierto, lo firman distintos magistrados, ¿no? de salas diferentes, de un mismo tribunal constitucional, quiero decir, de un mismo periodo, pero contrarias totalmente. Por ejemplo, la sentencia 1182 del año 2005, el caso Carol Luz Sáenz Lumbrera, una chica que es expulsada del Senati, este Centro Nacional Técnico, porque se le encontró con el novio besándose en el baño. Y entonces la comisión disciplinaria que se forma acuerda su separación, porque en el reglamento decía que la separación era se daba por falta grave, y falta grave era aquella que se daba por atentar justamente contra las buenas costumbres, ¿no? Aquí el Tribunal Constitucional considera de que es suficiente, considera de que de alguna manera, si bien es cierto, ¿no?, se da una formación profesional, esta debe darse de acuerdo al decoro, y con ello da por cerrado el tema de la legalidad y de la taxatividad, ¿no? Una sentencia totalmente, digamos, írrita. Esto se corrige, repito, no los mismos magistrados, la otra sala, 23 meses después, con la sentencia en el caso Rodolfo Luis Oroya Gallo contra la Universidad San Ignacio Loyola. Lo mismo, otro centro de formación profesional, esta vez ya no técnico, universitario, que lo expulsa por estar consumiendo marihuana en la parte posterior del pabellón de administración, evidentemente dentro del campus. Pero que ahora sí, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, y ojo, señores, observemos acá, mientras el reglamento de Senati se basaba en algo indeterminado, una conducta que atente contra las buenas costumbres, en el caso de la USIL, allí era mucho más determinado, ¿no? Como falta grave el ingerir licor o el ingerir droga dentro de la universidad o ingresar al campus ebrio o drogado, será falta grave. Y artículos más abajo, que la falta grave, ¿no?, se sancionaba con la separación. Es decir, si se seguía la misma línea que la chica de Senati, entonces acá simplemente no habría mucho que discutir. Sin embargo, el Tribunal Constitucional comienza a entrar a otros considerandos señalados. Por ejemplo, que en el examen toxicológico arrojó que no era adicto. Sencillamente estaba pasando por un mal momento y que por ello consumió. Es decir, fue un consumidor ocasional. Pero que además, no solamente era un buen alumno, sino que estaba en el penúltimo ciclo. Y es ahí donde el tribunal le dice, no basta la legalidad, no basta la taxatividad y la tipicidad, sino se tiene que ingresar al ámbito de la razonabilidad que has establecido en la norma y la proporcionalidad de la sanción. Nuevamente, las 2 palabras que resumen todo el debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad. Es razonable que a un alumno perteneciente al quinto superior, que ya estaba en el penúltimo ciclo, que no tiene antecedentes, un centro de formación profesional, ante el primer error lo expulse. Es proporcional esa sanción. ¿Qué acaso no podía llamarle la atención públicamente o podía en todo caso suspenderlo? Le declara fundada la demanda.
Entonces, fíjense que como todavía en aquel entonces, estamos hablando una década atrás por lo menos, no se tenía muy en claro esta figura. No sé si ahora se tendrá en claro, porque definitivamente cada uno ve la norma y la situación desde su particular punto de vista. Y así es cuestión de meterse y sumergirse en el mar de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y vamos a encontrar casos como el de ventas atadas, el famoso caso de la ferretería El Salvador, donde la venta de cemento solamente la realizaba la ferretería, y ese cemento que era necesario estaba condicionado a que compraras otras cosas en la ferretería. Esto había sido sancionado por Indecopi y entonces se presenta la demanda de amparo. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda. Infundada la demanda porque, si bien es cierto, hay una libertad contractual, esta no puede ser irrazonable, esta no puede afectar como venía afectando económicamente en esta circunstancia. O, por ejemplo, el caso de contrarios societarios acordeón, cuando definitivamente se establece como una posibilidad dentro del contrato que si la empresa ingresaba en quiebra, pues todos sus bienes se reducen a cero. Con ello era una suerte de fraude a la ley porque los acreedores no tendrían de dónde cobrar, ¿no? Son casos que, repito, aparecen muy particulares, aparecen muy escondidos. O hay otros casos que sí son emblemáticos, el famoso caso de la guerra de las cervezas, que se da en el caso de Ambev, cuando quiso ingresar al mercado peruano versus Bacus, ¿no? Este tema que Bacus, que tenía la posición de dominio, ya para esto había comprado Pilsen y para ello prácticamente concentraba más del 90% del mercado cervecero, ve ingresar a Ambev y le dice, no, para que venga una empresa y pueda realmente dedicarse a la empresa cervecera, tiene que formar parte de una asociación. Pero para formar parte de la asociación tiene que estar por lo menos 10 años en el mercado. Y por lo tanto, como tú todavía no puedes estar, no te voy a intercambiar las botellas. Entonces, cuando se presenta la medida cautelar, dándole la razón para que no haya el intercambio de botellas, Ambev presenta la demanda de amparo. Y aquí es donde ya quiero culminar señalando la importancia del conocimiento. Repito, tu especialidad, la que tengas, la civil, la penal, la comercial, la administrativa, la de gestión pública, la que tengas, siempre con el resguardo constitucional. La todopoderosa Bacus contesta la demanda y, señores, le dice al Tribunal Constitucional que hay dos errores. Primero, que lo que está reclamando Ambev son derechos económicos y que por lo tanto los derechos económicos no forman parte del amparo contra resoluciones judiciales. Y en segundo lugar le dice, tú mismo, Tribunal Constitucional, has dicho que para que proceda el amparo contra resoluciones judiciales tiene que haber una resolución firme, y esto se trata de una medida cautelar. Por lo tanto, rechaza, declara improcedente la demanda, ¿no? Inclusive con una terminología o con un estilo que se podría sobreentender el hecho de que estaba denotando un desconocimiento de parte de la otra parte. Y no es así. El amparo no solamente protege, el amparo contra resoluciones judiciales, derechos de naturaleza procesal, no, también protege derechos materiales. Elio Vina Mabel, ¿no? Entonces, en aquella sentencia que establece Apolonia Colca-Ponce, el Tribunal Constitucional dice, no, el amparo es totalizador, también protege derechos materiales. Y cuando yo digo que se trata de una sentencia firme, no necesariamente es que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, sino que la medida cautelar también adquiere la característica de una resolución firme. Resolución, no necesariamente sentencia. Y así podríamos continuar, inclusive hasta el ámbito de la prescripción. En el ámbito de la prescripción, el expediente 2132 del año 2008, el caso Rosa Felicita Elizabeth Martínez García, también establece un control difuso sobre el plazo de prescripción para los alimentos. Todo esto es lo que vamos a analizar en el curso de jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional en Derecho Civil y Familia. Hemos querido acá dar solamente una pequeña muestra, hemos querido, si se quiere, además demostrar lo necesario que es en todos los ámbitos, en este caso, en el ámbito civil, patrimonial y extrapatrimonial, el soporte, el sustento constitucional que pueda tener. ¿Sí? Ahí están nuestros números, ahí están las personas que
que los van a atender con toda la amabilidad y la comprensión del mundo. Espero que nos acompañen en este curso y si no lo pueden hacer, igual, nos vemos en otro momento en esta aula abierta que brinda EGACAL y que brinda el canal Tribuna Constitucional. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.